Bienvenidos a Surtam, el podcast de los equipos universitarios dedicados a la cohetería en España. Prepárense porque despegamos. Bienvenidos a otro episodio de Surtam. Soy Ser Esquivano, presentador del programa, y en esta ocasión vamos a hacer un repaso por las noticias más destacadas desde el último programa, ya que hemos tenido un final de 2022, inicio de 2023, cargado de lanzamientos y de noticias relacionadas con el sector. Sobre todo nos interesan los lanzamientos de los equipos universitarios, por lo tanto vamos a arrancar con ello. En esta ocasión nos acompañan John Pérez del Biscay Team. Hola, John. Buenas, Sergi. Encantado de estar aquí. También tenemos a Pablo Flores de Euroavia. Hola, Pablo. Hola, muy buenas. ¿Qué Nos tal? acompaña un nuevo colaborador, que es Carlos Serradilla, del LEM, del equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola. Y por último tenemos a Gabri, que nos acompaña del equipo STAR de la Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Gabri? Muy buenas a todos. Muchas gracias, Sergi, por tenerme otra vez aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros. Y bien, como os comentábamos, vamos a hacer aquí un pequeño repaso de los lanzamientos. John y Carlos nos comentarán los lanzamientos que han hecho sus equipos respectivos, el Biscay Team de la Universidad del País Vasco y Carlos del LEM. Y Pablo y Gabri y yo comentaremos algunas noticias de lanzamientos de empresas e instituciones. Así que, sin más dilación, empezamos con ello. Y bien, como decíamos, empezamos. El primer lanzamiento del que vamos a hablar, la primera noticia, es este lanzamiento del LEM, que ha sido un lanzamiento múltiple. ¿Verdad que sí, Carlos? ¿Qué nos puedes contar de cómo ha ido esta experiencia, el desarrollo, el lanzamiento que habéis aprendido? Cuéntanos cómo ha ido. Bueno, pues sí, lo que dices fue un lanzamiento múltiple que consistía, o nuestra meta era lanzar 6 cohetes, 4 de nuestra serie Lemur, uno de nuestra serie de cohetes Fortuna y un cohete Hefesto que luego entraré más en detalle. Por unos temas u otros que también comentaré luego, solo pudimos lanzar 3 de los 6 cohetes. Pero bueno, comentando así un poco, nuestros cohetes de la serie Lemur, que fue uno de los que voló, es una serie de cohetes en la que principalmente estos cohetes están hechos de PLA y fibra de vidrio y están pensados para ser fabricados en masa. Es decir, que hacer por lanzamientos 6, 7 cohetes o incluso más para probar un montón de subsistemas distintos, cosas que se les ocurran a miembros de la asociación, y esa es un poco la idea de esta serie. Como digo, uno de los que voló fue uno de la serie Lemur. En este caso llegó a una altura de 350 metros aproximadamente, se abrió el paracaídas y lo pudimos recuperar. De hecho, está en el taller y solo queda cambiar el motor y se puede volver a lanzar. Los otros 3 cohetes que no lanzamos fueron también de esta serie y tenían una misión un poco más especial. Como he dicho, son cohetes en los que queremos es probar muchas cosas. Por ejemplo, uno de ellos llevaba un drop shoot, otro llevaba estabilización mediante aletas para hacer spin y así se estabiliza, y otro llevaba telemetría más avanzada que estábamos desarrollando. Otra característica de estos cohetes y que es propia de nuestras asociaciones, que intentamos hacer todo por nuestra cuenta. En este caso, por ejemplo, los motores también. Nuestros motores, en este caso de los Lemus, se llaman los motores Julian, y son cohetes de propulsión sólida que hacemos nosotros por nuestra cuenta, y el impulso teórico equivaldría a lo que es un I, pero como ya he dicho antes, solo llegamos a unos 350, un poquito más. Eso es porque todavía estamos teniendo problemas con el tema de la ignición que tenemos que solucionar, pero durante este año nos dedicaremos a ello para lograr unos mejores motores. Luego, siguiendo con el lanzamiento, el segundo cohete que lanzamos fue el cohete Fortuna, que es un cohete mucho más grande. O sea, los Lemur están en torno al 1,50 m, este eran casi 2,5 m. Y el principal objetivo de este cohete fue probar el motor como un upgrade de los Julian, que en este caso es nuestro motor que se llama Conde Julian, que es significativamente mayor mayor que el de los Julian.
Este cohete solo llegó a unos 150 metros de altura y parecerá un poco raro que un cohete un motor que es mayor, llegue a la mitad que los anteriores. Esto es porque fue la primera vez que lo probábamos en un cohete y queríamos tener la seguridad de que nada iba a salir mal y que no íbamos a tener ningún accidente ni nada. Ese mismo día del lanzamiento también usamos nuestro nuevo banco de ensayos vertical, donde pudimos probar el Conde Julian y medir el empuje. Y bueno, para comentar también de este motor, como he dicho, era algo de prueba y por un factor de seguridad, pues el diámetro de la tobera era significativamente mayor al teórico, ¿no? Y por último, nuestro tercer cohete, el Hefesto, que lanzamos entre comillas porque no subió más de 3 metros. Era un cohete más pequeñito, de unos 50 centímetros, y lo que queríamos era un poco hacer un cohete distinto a los otros. Como ya he dicho antes, los anteriores, lo que hacemos para fabricarlos es básicamente con PLA y fibra de vidrio, y este era solo de fibra de vidrio, pero bueno, no estaba bien optimizado y entonces, pues como que hizo un tirabuzón en el aire y falló. Y eso, un poco así lo que has comentado de las lecciones aprendidas, pues bueno, lo principal, sabemos que nuestros motores en un futuro pueden ser bastante buenos, pero todavía tienen mucho margen de mejora, sobre todo el tema de la ignición, tenemos que mejorarlo mucho. Y lo principal es que contamos con una serie de cohetes, o sea, los Lemur, que son muy baratos y muy fáciles de hacer. De hecho, lo que se va a hacer a partir de ahora es que la gente nueva que entra a la asociación se encargue de montar estos cohetes, así se introducen a lo que es el mundo de la cohetería y ya saben y aprenden cómo se trabaja para hacer un cohete. Y la idea de estos es producirlos en masa y tener un stock y poder hacer lanzamientos de 10, 6, 7 o más cohetes dependiendo de los sistemas que se vayan a probar. Por ejemplo, en el caso de decidir ir a una EUROC, se pueden usar todos estos cohetes para probar los diferentes subsistemas, o cualquier experimento que se le ocurra a alguien, pues es una opción estos cohetes. Y nada, esto es un poco todo lo que fue el lanzamiento. Y así como anécdota, podría decir que nos hizo una visita el Ejército del Aire, porque al parecer estaban haciendo maniobras en el pueblo al lado y no se lo notificaron y pasaron a ver qué pasaba, que porque vieron ahí gente que estaba lanzando cosas, pero bueno, nos sobrevolaron y luego llamamos y todo se aclaró. Y eso fue un poco todo nuestro lanzamiento. Genial, pues muy interesante. Realmente parece que, hombre, yo la verdad es que nunca he participado en un lanzamiento múltiple, pero tiene que ser como muy divertido ir ahí con varios cohetes y ver cada uno qué le pasa, si se puede lanzar, si no, etcétera. Sí. Tenía O yo una sea, pregunta. Sí, sí, sí. nada, que se me ha olvidado comentar que todos los lanzamientos los estamos retransmitiendo por Twitch. Creo que ahora mismo el vídeo no está accesible, pero lo que hacemos va a ser como guardar las mejores partes y hacer como unos highlights, ¿sabes? Y ahí se pueden ver todo. Pero para los próximos lanzamientos en nuestras redes y todo, los hacemos en directo y la gente puede ver. De hecho, en este último tuvimos bastante gente, no sé si fueron como unos 30 o 40 personas, que parece que no es mucho, pero quieras o no, un lanzamiento de estudiantes, joder, tener a 40 personas ahí viéndote y que te están preguntando y eso, pues también está bastante bien. No, es mucha gente, sí, realmente. Pondremos en la descripción del vídeo el canal de vuestro canal de Twitch, y si también tenéis canal de YouTube donde subiréis las highlights, Sí. lo pondremos también para que la gente pueda ir a echarle un vistazo. Quería preguntarte, porque lo que más me llama la atención de vuestro proyecto es el tema de esa convicción que tenéis de lanzar con vuestros motores propios, porque esto es algo que no es muy común en los equipos universitarios, que de entrada lo más fácil es el motor directamente comprarlo. Entonces, eso, bueno, por un lado, ¿cómo fue la decisión de ir por vuestros motores en vez de comprarlos? No sé si tuvisteis ahí en cuenta A ver, el reto hay varias razones. Lo primero es que, comparándonos un poco con el resto de asociaciones, también queríamos hacer algo distinto y vimos que hacer casi el 100% del cohete nosotros, quitando un par de cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, las placas, las PCBs no las puedes fabricar tú, las tienes que enviar a China, lo que sea, pero el resto intentamos hacerlo todo por nuestra cuenta. Lo primero, pues porque creemos que así es como mejor se aprende,
porque alguien que se quiere dedicar, por ejemplo, a la propulsión, si directamente compra un motor, no le sirve de nada. Me explico, ¿no? Y, y nada, es como tener algo que decir, vale, es que nosotros tenemos esta característica, que es todo lo hacemos nosotros, lo probamos nosotros y como que facturamos como si fuera un producto, ¿sabes? Que al fin y al cabo es 100% nuestro. Y todo surgió, pues eso, porque queríamos un poco aprender más de lo que estábamos haciendo y no solo comprar ciertas cosas y montarla como si fuera un puzzle y a volar. Básicamente es eso. Genial. Y en ese sentido os quería preguntar, ya que has mencionado el tema de que quizá en el futuro os planteáis presentaros a la Euroc, que digamos que necesitaríais motores mucho más potentes para llegar a los techos de vuelo de 3 kilómetros o 9 kilómetros. No sé si habéis visto los requisitos que pide la Euroc para sus motores y si Los los habéis seguido. A ver, de momento o sea, no del todo los estamos siguiendo, los hemos visto muy por encima porque lo que primero queremos hacer es tener una línea de motores que sea 100% funcional, que funcionen siempre y no como ahora que funcionan, o sea, muchas veces, pero se pueden mejorar y lo que te he dicho, el impulso que tienen debería ser mayor, pero esto se va a ir mejorando. Entonces, sí, tenemos en cuenta algunos requisitos, pero todavía no todos, o sea, vamos muy poco a poco. Además es que para operar y manejar estos motores con seguridad no puedes hacer cosas sin ir paso a paso, porque podría ser bastante peligroso para un motor que haces por tu cuenta, ¿sabes? Genial, pues abro también un poco el turno de preguntas para el resto de compañeros. Creo que John querías también lanzarle alguna pregunta. Sí, también un poco dirigida a lo de los motores, porque yo creo que es como lo más especial, lo que hacéis vosotros y no otros equipos. Y te quería preguntar, a ver por qué habéis optado por motores sólidos en contraposición a otras tecnologías alternativas. Pues mira, creo que para la gente que fue a la Euroc sabe que en nuestra presentación dijimos que el LEM existía desde 2003-2004, ¿no? Luego todo el conocimiento que había se perdió y el año pasado empezamos casi desde cero, ¿no? Entonces nos plantamos, pues básicamente desde cero para hacer un cohete y creíamos que lo de la propulsión sólida era lo más sencillo para poder empezar y no empezar por un híbrido o por un motor líquido. Es lo que creíamos, por lo que apostamos y por lo que seguimos apostando ahora. Básicamente es eso, porque creíamos que era lo más sencillo y lo más seguro, yo creo. Sí, principalmente la sencillez, ¿no? Básicamente, Sí, buscar la sí, simplicidad. sí, Vale. porque ten en cuenta que cuando entramos toda la gente nueva el año, o sea, hace un año y poco, no sabíamos casi nada. Entonces no podemos meternos algo más complejo como puede ser, o como yo considero que puede ser un motor híbrido, un motor líquido, cuando no tienes nada de experiencia. Sí, es un approach razonable. Luego te quería preguntar también sobre, bueno, sobre todo los lanzamientos que hicisteis serían para probar distintas tecnologías. A ver cuál, en tu opinión, es quizás como la más interesante de cara al desarrollo del equipo. Igual pueden ser los motores o la electrónica, pero vamos, de las cosas que probasteis en los últimos lanzamientos, ¿cuál crees que es como una tecnología vital para la estrategia del equipo? A ver, yo que soy de electrónica voy a barrer para casa y voy a decir que es electrónica, ¿vale? Nada, básicamente porque, como he comentado al principio, la serie Lemur queremos que sea algo que se pueda fabricar como en masa, ¿no? Entonces, dentro de la electrónica, lo que hemos hecho ha sido hacer unas placas SMD todas y que se pueden fabricar en hornos. De hecho, de los 6 cohetes que hay, las placas me las soldé yo un día, me hice 4 o 5 en un horno de estos de placas, ¿sabes? Entonces, con chips integrados, lo que hacíamos antes era cogíamos un Arduino entero y lo metíamos, era un desfase eso, entonces no. Lo que estamos haciendo es ahora una biónica más integrada, más profesional, por así decirlo, y también hemos empezado con temas de telemetría ya más seria. En este caso, la biónica del LEM es parte de mi TFG y, por ejemplo, también estábamos probando una antena custom, o sea, lo que he dicho, como queremos hacer todo por nuestra cuenta,
las antenas de la telemetría también las hacemos nosotros. La que iba embarcada la hice yo, que es también parte de mi TFG. Y no sé, luego por parte de tecnologías, pues lo que te he estado diciendo de las aletas para hacer un control de cuando sube el cohete y lo de los motores. Así, eso sería un poco todo. Yo creo que lo que hemos probado. Es un O sea, lo TFG, más relevante. es un TFG amplio, Sí, el de sí, hacer sí, la sí. antena, hacer todo. No, es que además es como todos los sistemas de aviónica, son los sistemas que no llevan telemetría, porque a los lémures otra capacidad que tienen es que se le puede cargar distintas aviónicas. Las que tenemos son las de sin telemetría, que son súper baratas y se pueden hacer rapidísimo, y luego las de telemetría, que son algo más elaboradas. Pues, pues esto es. Entonces también la antena también la hacemos nosotros, por ejemplo. Así que sí, yo diría que es lo más relevante. También, ¿Y qué como sensores digo, incluís en la electrónica? pues acelerómetros, giróscopos, barómetros, sensores de humedad y GPS. De momento estamos tirando con eso. Queremos empezar, o sea, uno de los proyectos uno de los que no pudo volar iba con un tubo pitot, ¿vale? Que hicimos también nosotros. Y estamos a la espera de volver a lanzar para volver a probarlo. Pero eso es todo, de momento eso es lo que está montado. Muchas gracias. Nada. Y no sé si, Pablo, querías también lanzarle alguna pregunta, me habías comentado. Sí, o sea, creo que ya más o menos ha respondido, pero bueno, creo que es interesante si alguien de la UPM nos escucha y le interesa el tema de la cohetería. Carlos ha mencionado antes, si no me equivoco, que usabais los cohetes para probar proyectos. Y no sé si los proyectos van relacionados a, como tú has comentado, pues, tu propio TFG o proyectos fin de carrera, proyectos incluso de clase, o son proyectos científicos, por ejemplo, en colaboración con algún tipo de departamento dentro de la escuela, o tenéis alguna conexión con algún departamento para facilitar también todo el tema de las herramientas y los espacios. Nada, de momento lo que, o sea, si hablas de experimentos y todo eso, cosas que se le pueden meter a los cohetes, son cosas que estamos haciendo solo dentro de la asociación, ¿vale? Hay varias personas que están realizando su TFG. Por ejemplo, el mío es uno de los que va embarcado. Hay otro chico que está haciendo pues, el diseño del cohete, ¿no? Pero es un poco, está abierto a cualquier persona que quiera meter algo o probar algo en un cohete. Nosotros no tenemos ningún problema en decir, vale, cárgalo en este cohete y lo probamos. De eso se trata, es de hacer muchos cohetes para poder usarlos para cualquier cosa que nos pueda decir cualquier persona de la UPM o de alguna asociación externa que quiera colaborar con nosotros. Muy interesante. Y de cara a colaboración con la universidad, ¿colaboráis con algún tipo de departamento o sois totalmente autónomos dentro de la estructura de la escuela? A ver, la UPM, o sea, hasta hace poco, hasta que hemos empezado a lanzar, no sabía casi de nuestra existencia, básicamente. Ahora que ya va viendo que tenemos más repercusión, sí nos ayudan más con temas de algunas dudas y eso, pero de momento, como tal, trabajar con nosotros, no lo han hecho y no lo tienen pensado que yo sepa de momento. Vale, perfecto. Digo que como como el posible interesado, pues bueno, está siempre saber un poco si para hablar con vosotros hay que hacerlo directamente a través de la asociación en sí o hay alguna forma de, bueno, No, de que se a oferten ver, oficialmente trabajo no, fin cualquier de persona, grado. a ver, lo de ofertar trabajo, o sea, nosotros no podemos ofertar trabajos de fin de grado porque obviamente somos una asociación. Lo que hacemos es cuando hay alguien dentro de la asociación que quiere hacerlo, él por su cuenta busca un profesor para que le ayude, ¿no? En el caso de que alguien quiera colaborar con nosotros, pues o nos habla al Instagram, al Twitter o lo que sea, y si es alguien de la propia escuela, de la HAE, pues puede bajar abajo donde están las asociaciones, pues ahí tenemos los dos talleres y cualquier persona que esté ahí trabajando puede preguntarle y le va a ayudar y le va a informar de todo lo necesario. Perfecto. Porque, vamos, a mí me sirve de mucho porque es como apasionado de la cohetería interesante y supongo que para algunos de los que nos escuchan también le podrá valer este pequeño espacio Pues sí, de spam, pero bueno, sí, sí, muchas sí. gracias, Carlos. Nada, a ti. Genial, pues muchas gracias, Carlos, por venir aquí y contarnos cómo ha ido este lanzamiento. Una pequeña pregunta, ¿es el primero que habéis hecho desde esta refundación que has comentado el año pasado? No, es el
Cuarto. Hicimos el bien. año pasado, en febrero del año pasado, abril, junio y ahora, en diciembre. Y ahora tenemos pensado, pues es que también dependemos de cómo vaya la gente de exámenes, porque si alguno ha estudiado en la Politécnica en Madrid, pues sabe que el tiempo no es algo que te sobre, ¿sabes? Entonces, no sé si tenemos pensado más o menos para Semana Santa o para después de Semana Santa y si no, 100% en verano hay otro lanzamiento. Genial, pues ojalá podáis venir aquí a contarlo cuando lo hagáis. Encantado, sí. Pues muchas gracias, Carlos. Y vamos a ir alternando entre lanzamiento de equipo universitario y lanzamiento así un poco más de las grandes ligas, por así decirlo. Y nos va a contar Pablo el lanzamiento del SLS, vaya, la misión Artemis, y con este nuevo cohete que desarrolló la NASA para lanzar esa misión y la vuelta a la Luna del hombre. Cuéntanos, Pablo. Pues sí, y la verdad que este lanzamiento fue hace apenas un par de meses, un lanzamiento que era muy esperado por todos, especialmente yo lo seguí con mucho interés en directo. Y bueno, quitando un poco la parte de la misión que busca otra vez llevar al hombre a la luna, sí nos vamos a detener, como apasionados de los cohetes que somos, pues en el lanzador nuevo que ha desarrollado la NASA y que supone un nuevo salto en la carrera espacial. Porque si bien actualmente se quiere usar para la misión Artemis y sus distintas sus misiones de cara a volver a llevar otra vez el hombre a la luna, como hemos dicho, también una de sus etapas, la etapa final, es conseguir llevar otra vez carga a Marte y posiblemente pues, unos experimentos más complejos. Entonces, hablando un poco del lanzador, diremos que se llama SLS, Space Launch System, y es una de las primeras etapas, uno de los pasos más importantes dentro del programa de vuelos tripulados que tiene la NASA actualmente. Y principalmente lo que queremos es eso, esta nueva generación de misiones tripuladas que está lanzando la NASA, principalmente a la Luna y en siguientes fases a Marte. Y tenemos una combinación de motores de propulsión sólida y motores de propulsión líquida, los RS-25 que hablaremos posteriormente. Todo ello lo han acoplado a una nueva etapa central que la han subcontratado a Boeing y que presenta una serie de innovaciones que mencionaremos posteriormente. Lo principalmente es que los cohetes de propulsión sólida son más grandes que los que usaban los anteriores transbordadores espaciales y los RS-25 han supuesto una mejora en los empujes y en los controladores que regulan dichos motores. Como hemos dicho anteriormente, la etapa central totalmente nueva, tiene un tanque que, vamos, para los que no sepan un poco de cohetes a grande escala, contiene los tanques de combustible, la mayor parte de la aviónica y otros equipos relacionados con lo que viene siendo el lanzamiento y la puesta en órbita del sistema. Y tiene espacio para alojar los 4 motores de propulsión híbrida y los puntos de anclaje para propulsión sólida. Por encima de esta etapa central tenemos la etapa de propulsión criogénica, que es aquella que empezará a actuar una vez que tengamos ya el cohete, el vehículo, mejor dicho, en el espacio. Ya se ha desacoplado la etapa central, que nos sirve para sacar al vehículo de la Tierra y ponerlo en órbita. En este caso, pues una órbita de transferencia lunar. Y si me equivoco en algo, me podéis corregir, ¿vale? Que yo aquí ando un poco de novato. Pero bueno, básicamente eso. Y luego por encima pues tenemos el adaptador, que ya nos sitúa en lo que viene siendo el vehículo Orión y pues modifica y cierra la etapa de propulsión criogénica. Este adaptador contiene tanto el vehículo de tripulación Orión, que es lo que se está probando en el lanzamiento primero, los distintos CubeSats que van a soportar la misión Artemis y, y otra aviónica que ya se usa para la misión final. Como datos técnicos de este lanzador, pues está hablando de un cohete de 98,3 metros de alto, chiquitito, un empuje al despegue de casi 37 kilonewton, un empuje máximo que alcanza 40 kilonewton y que todo ello lo que permite es llevar hasta 95 toneladas a baja órbita terrestre, lo que se conocen como órbitas LEO, y 27 toneladas hasta la Luna.
Hablando un poco de los motores de propulsión líquida, que hemos hablado también antes un poco de ello en la charla con Carlos, en este caso han sido subcontratados a Aerojet Rocketdyne. Si alguno de allí nos escucha, pues ya nos dirá si lo he dicho bien o no. Pero básicamente lo que se tiene es un combustible líquido que proporciona un empuje máximo de 2,3 kN durante 480 segundos, que si la matemática no me falla, vienen a ser unos 8 por 6, 8 minutos de combustión. Luego, los motores de combustión sólida, de propulsión sólida, perdón, fabricados por Northrop Grumman, contienen 5 etapas de propulsante y permiten un empuje máximo de 16 kN durante aproximadamente 2 minutos, 126 segundos, que son los que se usarán durante la fase inicial, ya que son los que proporcionan el mayor impulso para escapar de la atmósfera y de la gravedad terrestre, que al final es el gran escollo que tenemos cuando queremos poner algo en órbita. Los principales, y poniendo un poco en contexto todo esto, viene, vale, ¿y qué pasa con lo que estaba haciendo, por ejemplo, Elon Musk con SpaceX en contraposición a este nuevo lanzador de la NASA, el Starship? Pues bueno, sigue ahí, está en desarrollo. Se espera que durante este año empiezan ya sus primeros lanzamientos y a priori se espera que únicamente sirva para, bueno, transportar tripulación desde órbita lunar hacia la Luna y de vuelta. Pero no sé, a priori parece ser que no tiene ganado el concurso para hacer todo el trayecto, por así decirlo. Lo que sí hemos visto es que, bueno, la NASA ha empezado a subcontratar, cosa que antes no se hacía. Tenían una filosofía como la del LEM, todo hecho por nosotros, certificado por nosotros, y ahora está empezando un poco, bueno, a repartir los paquetes de trabajo a distintos actores de la industria americana, eso sí, americana, sigue siendo proteccionista en ese aspecto. Y bueno, evolucionando en ese aspecto, lo que tenemos ahora mismo es una situación de, bueno, una carrera espacial, entre comillas, carrera, dentro de los propios Estados Unidos, dentro de la propia industria espacial americana, a ver quién consigue dar mejor soporte. Lo que sí sabemos seguro es que las prestaciones que da el Starship son mucho mejores que las que da el SLS. La pregunta es, ahora que ya ha ganado la carrera de velocidad, queda ganar la carrera de fiabilidad. Y una ventaja que tiene el SLS con respecto al Starship es que el cohete es más potente, hemos dicho, es menos costoso y principalmente es que es totalmente reutilizable, lo cual permite que se lance muchas veces a lo largo del año. Y aquí, esta carrera entre industria privada e industria nacional, o digamos, ente público como puede ser la NASA, la pregunta que mucha gente se hacía, y yo leyendo un poco para digamos, comentarlo aquí es, bueno, vale, pero la NASA llegó antes. Claro, pero yo creo que la pregunta debería ir puesta, vale, la NASA lo ha hecho antes, pero el siguiente lanzamiento es el 2024, posiblemente 2025. En estos casi 2 años, ¿cuántas veces es capaz de lanzar SpaceX el Starship y consolidarse como un cohete que, aparte de ser fiable, porque tiene un mayor número de lanzamientos, si son todos exitosos, es menos costoso, tiene más potencia y aparte te permite hacer mucho más viajes? Pues eso será, creo yo, el gran punto de inflexión que tendremos que ver pues, de aquí a unos meses. Y es que sobre el papel, la segunda misión, recordemos, 2024, ¿eh? Todavía tenemos cerca de 12 meses hacia adelante para que, bueno, SpaceX mueva ficha. Luego, pues hemos visto que la NASA actualmente tiene un cambio de política muy importante, lo cual supone un paso de gigante para el desarrollo de no solo empresas grandes como SpaceX o como quizás la que está empezando Bezos para vuelos tripulados en baja órbita, sino también para todas aquellas pequeñas empresas norteamericanas que se dedicaban al lanzamiento de pequeños lanzadores, parecido a lo que tenemos aquí en España con PLD. Allí en Estados Unidos hay muchas más, por ejemplo está Firefly, entre otras, que también están empezando en y gracias a sus trabajos en aviónica, en propulsión a menor escala, están consiguiendo contratos que les permiten no solo desarrollarse en su propia tecnología, sino también formar parte de grandes proyectos, por lo cual también le da soporte económico para seguir desarrollando su actividad.
Y a grandes rasgos creo que lo que es destacable es que si bien el Congreso americano siempre ha estado a favor de favorecer a la NASA en cuanto a la dotación de presupuestos y de financiación pública para así seguir fomentando que la NASA lidere el mercado americano, he conseguido ver que, bueno, que ha financiado a el proyecto Starship de SpaceX con cerca de 3.000 millones de dólares. Esos son 9 ceros en España, lo cual es un dineral. Y es menos de lo que le dan a la NASA actualmente para el desarrollo de tanto el SLS como de los vehículos Orión. Por lo cual estamos viendo que están financiando más empresas privadas que empresas públicas. Y este cambio de paradigma en el mercado americano, especialmente en aeronáutico, que siempre ha sido muy proteccionista con lo que viene siendo la industria pública nacional, pues veremos lo que nos depara de aquí a unos años. Genial, pues muchas gracias Pablo por el trabajo de búsqueda de información y por traernos este tema aquí en detalle. Al final es ahora mismo, hasta que se lance la Starship, el cohete más potente del mundo y teníamos que, bueno, del mundo y de la historia, y teníamos que hablar de él. Es el primero que ha conseguido desbancar al Saturno V, ¿no? Que todavía estaba en la cúspide de cohetes más potentes de la historia y eso que hacía 50 años que se lanzó. Realmente, pues sí, estaremos muy atentos y evidentemente cuando se lance la Starship, pues tendremos que estar atentos aquí a ver si el lanzamiento es exitoso y sale todo según lo planeado y lo traeremos también aquí al podcast para hablar de ello. Sí, sí, o sea, todo pinta que va a ser un arma de doble filo, porque si consiguen hacer muchos lanzamientos y son todos exitosos, o en gran parte exitosos, estamos hablando de que el sorpaso, como se suele decir ahora, de SpaceX a la NASA es interesante porque ya a nivel económico está empezando a llevarse lo que viene siendo la financiación pública. Entonces, bueno, veremos qué pasa y estaremos aquí para contarlo, como siempre, cuanto antes. Genial, pues muchas gracias y vamos ahora con John, que nos va a contar su experiencia por Zaragoza, que estuvo ahí lanzando algún que otro cohete, ¿no, John? ¿Cómo fue ese lanzamiento con el Biscay Team? Sí, eso es. Bueno, vengo a hablar un poco del lanzamiento que hicimos de nuestro cohete Charlie, así que pasamos del cohete más potente del mundo al cohete más potente que hemos lanzado nosotros hasta ahora. Es un poco más pequeño. Pero bueno, eso es el cohete más grande que hemos lanzado en Biscay Team hasta el momento. Se trata de un cohete de unos 3,2 metros de longitud y 20 centímetros de diámetro, lo cual hace que sea casi el doble de largo que el cohete más largo que habíamos lanzado hasta ahora. Y tenía una masa en despegue de unos 50 kilogramos. Y bueno, en este caso nosotros no diseñamos y fabricamos el motor, a diferencia de los compañeros del LEM, pero el resto de elementos del cohete sí, todo un poco la parte aerodinámica, estructural, electrónica y demás. A destacar de los elementos que diseñamos nosotros, pues por ejemplo la aviónica, que ya es, si no me equivoco, su séptimo vuelo en los cuales no ha habido ningún fallo, así que estamos muy contentos con la aviónica. Y luego también, por ejemplo, distintos elementos que hemos fabricado en materiales compuestos, tanto en fibra de vidrio como en fibra de carbono, que bueno, es un área en la que hemos trabajado bastante durante este curso y hemos ido adquiriendo ese expertise y creemos que es algo muy importante de cara a proyectos que vayamos a realizar en el futuro, el hecho de coger ese conocimiento en diseñar y fabricar en materiales compuestos. Y bueno, el proyecto Charlie surgió a mediados de 2021. Justo acabamos de diseñar los cohetes Ganímedes e Io, que son dos cohetes muy similares, más pequeños, pero eso, similares constructivamente, que hemos lanzado durante este año. Y pues cuando acabamos de diseñar esos dos cohetes, Ganímedes e Io, comenzamos con el diseño de Charlie. El objetivo en un principio era haber participado en la EUROC y bueno, y no
no se probaba ninguna tecnología tampoco novedosa respecto a los cohetes anteriores, porque la idea era que con Ganímedes y con Io probásemos a menor escala pues todas las tecnologías del cohete, el sistema de recuperación, la electrónica, ver que los diseños estructurales son consistentes, y comprobar que todo eso lo sabemos hacer, y después lanzarlo a escala más grande con Charlie. Y eso, para finales de 2021, principios de 2022, el diseño ya estaba finalizado, incluso ya se habían empezado a fabricar algunas de las piezas. Y bueno, sufrimos un pequeño revés, que es básicamente que después de haber planteado lanzar ese cohete en la EUROC, no nos seleccionaron para participar en la EUROC de 2022. Así que como no nos íbamos a quedar sin lanzar el cohete, nos pusimos a buscar alternativas. Claro, es complicado encontrar un sitio donde lanzar un cohete tan grande y sobre todo que vuele tan alto, porque necesitas mucho espacio vacío. Así que, pues bueno, al final conseguimos contactar con el Ejército de Tierra a través de un conocido, y concretamente con el mando del Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio en Zaragoza, y ellos nos dijeron que era algo viable lanzar el cohete en sus instalaciones, así que, pues bueno, a partir de ahí fuimos hablándolo con ellos y haciendo las gestiones propicias hasta llegar a materializar el lanzamiento. En paralelo a ir superando todas estas, digamos, trabas burocráticas o administrativas, también pues fuimos desarrollando y sobre todo fabricando y montando los distintos elementos del cohete. Lo que digo, pues elementos en materiales compuestos, como puede ser la ojiva o las aletas, y montar todo, hacer distintos ensayos y también ensayos de las operaciones. Y finalmente fijamos una fecha para el lanzamiento entre el 27 y el 29 de diciembre. Nos dejamos así 3 días de margen, porque al final, como defines las fechas con más de un mes de antelación, pues no sabes qué situación meteorológica te vas a encontrar, así que quieres tener varios días de margen para poder maniobrar un poco en función de cuáles sean las condiciones. Y nos desplazamos allí el día 26, un día antes al primer día que teníamos fijado para poder lanzar. Como veíamos que las previsiones eran buenas, pues decidimos lanzar el 27, y eso, el mismo día que llegamos, el 26, nos pusimos a hacer un último ensayo general de las operaciones, que las queríamos llevar muy bien preparadas, así que las habíamos ensayado unas cuantas veces. Y hicimos un último ensayo allí en Zaragoza, bueno, en la casa que teníamos, y también pues poner un poco a punto el cohete, así que entre una cosa y otra se nos hizo madrugada, así que esa noche, la noche anterior al lanzamiento, se durmió bastante poco. Pero bueno, también, aunque no hubiese habido que hacer nada, las noches anteriores al lanzamiento, como todos sabéis, son bastante tensas y se duerme menos de lo habitual. Así que el 27 por la mañana, a primera hora, nos desplazamos allí al campo de maniobras. Estuvimos allí a las 8 de la mañana, a primera hora, y comenzamos con el montaje pues, tanto de la rampa de lanzamiento, el rail de lanzamiento, como del cohete, y también la estación de tierra para recibir los datos de la telemetría. Y sobre las 11:15 despegó el cohete, que alcanzó una altura máxima de unos 3.700 metros y una velocidad máxima de cerca de Mach 0,9. Y bueno, una vez que llegó al apogeo, se desplegó el paracaídas y aterrizó con paracaídas. Lo malo es que el viento lo desplazó hasta una zona del campo de maniobras que no era accesible, por lo que después no pudimos ir a recuperar el cohete. Así que se nos quedó un poco esa espinilla clavada de no haberlo podido recuperar, sobre todo porque pues, había una cámara también dentro del cohete que habría estado bastante chula de ver las grabaciones. Pero bueno, a grandes rasgos y por lo general estamos muy contentos con el lanzamiento, porque el cohete voló bien y los sistemas de la aviónica y demás funcionaron perfectamente. Así que eso nos llevamos. También nos llevamos el aprendizaje de haber lanzado un cohete de esas dimensiones, porque como he dicho, a nivel de tecnologías no probamos nada nuevo, pero simplemente el hecho de lanzar un cohete
que es 5 veces más masivos que el anterior, pues es un reto. Y también pues el reto logístico, el reto de haber lanzado allí en Zaragoza en lugar de aquí más cerquita. Y pues principalmente esas son un poco las lecciones aprendidas que nos llevamos. Así que bueno, ahora si mis compañeros, si queréis hacerme cualquier pregunta, pues estoy aquí para responder. Sí, pues dando paso a este turno de preguntas, quería yo primero lanzaros una pregunta, luego creo que Carlos tiene también alguna. Y es que, como has comentado que este Charlie era el que teóricamente ibais a lanzar en la Europe de 2022, ¿pensáis utilizar este mismo diseño para la Euro 2023 o vais a ir con otra cosa? Más o menos, ¿qué planes tenéis ahí? A priori no es una opción que hubiésemos contemplado. Si lo hubiéramos recuperado intacto, sí que nos podríamos haber planteado haber lanzado el mismo cohete, pero como no pudimos ir a buscarlo y se ha quedado ahí en Zaragoza, pues no lo vamos a lanzar, ese obviamente. Podríamos, obviamente, sí, coger y con los planos fabricar otro tal cual ha sido Charlie, pero creemos que tampoco es interesante para nosotros. Así que de presentarnos a la Euroc sería con otro cohete distinto. Obviamente, en este nuevo cohete que diseñemos, pues vamos a aplicar las lecciones aprendidas que tengamos de Charlie, las cosas que hayan salido bien, pues las podemos replicar, pero no tenemos pensado hacer un cohete igualito y lanzarlo en la Euroc. Genial, genial, pues a ver, tenemos que estar ahí atentos y ojalá que este año sí que consigáis participar. ¿Querías comentarle también alguna pregunta, no, Carlos? Sí, yo te quería preguntar un poco acerca de cómo es lanzar con el ejército, o sea, me refiero, porque al ser el ejército te pedirán algunos requisitos muy específicos o de seguridad o algo por el estilo, ¿no? Sí, bueno, yo en general solo tenemos buenas palabras hacia la gente del Senat, del ejército, porque bueno, nos han tratado muy bien. Y sobre las cosas que nos solicitaron, pues por una parte, obviamente hay que hacer un análisis digamos, de la dispersión del cohete, de dónde puede caer, sacar pues, unas elipses de 3 sigma de dónde va a caer y pues asegurarte que es dentro de la zona del campo. Bueno, es un terreno muy grande, así que no es complicado, pero pues eso, hay que hacer esas simulaciones. Y luego, por otra parte, pues también hace falta contratar un seguro de responsabilidad civil para el lanzamiento, pues, para posibles, bueno, básicamente, pues eso, si pasa cualquier cosa, tener, digamos, esa cobertura. Y más allá de eso, pues no nos solicitaron mucho más. O sea, nada de diseño ni nada especial que tuvieran que revisar o que tuviera que llevar vuestro cohete en específico para poder lanzar con ellos. No, era principalmente eso, un análisis de dónde va a aterrizar el cohete. Se hace un estudio con diferentes casos, tanto si funciona bien el sistema de recuperación, que es el caso y es lo ideal, como si es balístico y pues, distintos modos de fallo. Y con eso pues estimas más o menos cuál es la zona que necesitas despejada. Vale, vale, perfecto. Tenía otra pregunta que es acerca de, has comentado que queréis hacer otro cohete. Aparte de este cohete que queréis hacer nuevo y aparte de la Euroc, ¿tenéis otros proyectos en mente para este año o para estos siguientes años? Sí, de hecho, para la Euroc como tal, de momento no tenemos planeado ningún cohete. No sabemos si nos presentaremos o no a la Euroc de este año, la 2023. De momento, los planes que tenemos en el equipo son, bueno, estamos diseñando 2 cohetes más pequeños que Charlie, digamos, serían de una división, de una categoría más pequeña, que son Atlas y Hermes. Atlas ya está, tenemos los diseños definitivos a falta de pasar una revisión con unas empresas colaboradoras. Y bueno, básicamente es un cohete que lo que hemos buscado es trabajar la modularidad porque hasta ahora hemos hecho
cohetes que, digamos, el fuselaje era una pieza, lo cual en cohetes grandes es bastante poco práctico. Y luego con Hermes estamos trabajando, bueno, la idea es que sea supersónico, que con Charlie nos hemos quedado ahí a las puertas de pasar el Mach. La velocidad máxima estaba entre 0,8 y 0,9 Mach, pero bueno, la idea con Hermes sería pasar esa frontera. Y eso en cuanto a cohetes, son en los que estamos trabajando ahora mismo. Más adelante empezaremos a diseñar un cohete de más tamaño, digamos de la categoría de cohetes grandes. Y luego en paralelo pues tenemos el tema del desarrollo de los motores que estamos con M2, que es nuestro segundo motor híbrido. Llevamos trabajando en ese motor pues, bastantes años ya. Y sobre todo lo que nos queda pendiente o así es todo el tema más auxiliar al motor, bueno, a la cámara de combustión como tal. Eso está hecho desde hace tiempo, pero todo el tema auxiliar de instrumentación, valvulería y todo ese montaje que lleva detrás el motor es en lo que estamos trabajando actualmente y en lo que nos vamos a centrar en este inicio de 2023. Pues tenéis trabajo, ¿eh? Sí, no, Joder. trabajo siempre hay, ya sabes que... Nah, pero muy interesante, la verdad. Sí. Vale, pues no sé, ¿alguna pregunta más? Yo tenía una y es con relación a los motores, porque ya, de hecho, ya que lo has mencionado tú y en relación a lo que ha dicho Carlos, cuando un equipo o una persona quiere lanzar un cohete con un motor de diseño propio, tiene que presentar algún tipo de certificación, algún tipo de prueba adicional a lo que tú has mencionado, por ejemplo, lanzar con el ejército, o tienen un proceso de certificación aparte del propio cohete, o puedes lanzar sin tenerlo en cuenta, por saber un poco hasta qué punto podemos lanzar cohetes de fabricación 100% propia. Vale, esto cógelo con pinzas porque no soy un experto. Probablemente lo suyo sería preguntar a un experto en la materia, pero hasta donde yo sé, las limitaciones, quien te las va a definir va a ser con quién lances. Es decir, por ejemplo, si vamos a lanzar un cohete al Arenosillo, pues seguramente bueno, van a ser la gente del INTA los que te van a decir, pues esto puedes hacer y esto no puedes hacer. En la EUROC va a ser lo mismo, van a ser los de la organización de la AURAC los que te van a definir los límites de qué es lo que puedes lanzar o no. Así que hasta donde yo sé, sobre todo es, digamos, la organización que tenga el lugar donde lances, va a ser la que te va a marcar qué es lo que te requiere de tu motor. Pero vamos, ya te digo que no soy un experto, así que me puedo estar equivocando. No, pero está bien saberlo porque quiere decir, a menor escala, por ejemplo, los lanzamientos que hace el Lemo, los que puede hacer Urabia, que también son lanzamientos múltiples. Sí es cierto que nosotros hacemos, como ha llamado Carlos, montar el puzzle, pero en algún momento se ha planteado también diseñar motores evidentemente, de categoría muy baja, pero sí motores de elaboración propia. Entonces, bueno, pues no sabía si para lanzar solo, pues yo qué sé, como han hecho los de la UPM, pides tu nota, notificas, lanzas y bueno, evidentemente entiendo que tener el seguro el seguro viene bien por si acaso pasa algo, pero no sé si de cara al NOTAM, por ejemplo, te piden, y aquí ya le pido a Carlos que responda, te piden características del cohete o únicamente altitudes y área más o menos que vas a estar ocupando. A ver, yo no te puedo responder mucho porque no tengo mucha idea. Nunca me he encargado de estos temas. Eso se encarga otras personas de mi asociación, pero hasta lo que yo sé, si tú pides un NOTAM, tienes hasta 3 kilómetros, me parece, de altura como máximo, de ahí no te puedes pasar. Y luego, la verdad es que no estoy 100% seguro si tienes que hacer una distinción entre si vas a lanzar, por ejemplo, con motor propio o con comercial. El resto creo que les da un poco igual. Hasta ahí es lo que yo sabría responderte. Vale. No lo digo porque, bueno, ya hemos hablado en otros podcasts de que la legislación en este tema es un poco ambigua, hay muchos vacíos legales, pero bueno, siempre mirando por la seguridad del aficionado o del sin profesional, como podéis llegar a ser vosotros, pues bueno.
por saber un poco en qué margen nos estamos viendo y pues yo qué sé, si mañana quiero lanzar un cohete de elaboración propia, pues saber un poco, tener unas nociones básicas en base a lo que podemos ver de aquí y por supuesto si tenemos la oportunidad de en futuras ocasiones llamar a alguien que sepa del tema, pues son preguntas que les trasladaremos y que seguro que saldrán en la siguiente edición de Surtan dentro de la parte de asuntos legales a tratar cuando va a lanzar un cohete, que tenemos siempre ahí una sección interesante en el Congreso. Sí, exactamente. Bueno, al final, como saben nuestros oyentes, Surtam, aparte del podcast, es también el evento presencial en el que reunimos a todos los equipos universitarios a nivel nacional y un poco la idea es precisamente intentar encontrar entre todas esas soluciones, porque la verdad es que no es que tampoco haya un sitio donde esté muy clara toda esa información, pero bueno, veremos cómo van avanzando los proyectos. Yo te quería hacer una última pregunta, John, antes de pasar a la siguiente noticia. Y es si ahora que habéis establecido este contacto con el ejército y demás, si fue alguna cosa de una sola vez o vuestra intención es poder hacer futuros lanzamientos con ellos. Pues puede ser que volvamos a lanzar con ellos. Todo depende un poco de cuáles sean los objetivos que nos vayamos marcando con los cohetes y cuáles sean los requisitos para lanzar. Porque, por ejemplo, si queremos lanzar algo mucho más alto, pues quizás ya también no es el lugar más adecuado. Depende un poco de cuáles sean las alturas que usamos. Pero vamos, que lo que está bien es tener en el radar ese emplazamiento y ver que es una posibilidad y vamos, que tener una opción más sobre la mesa siempre es positivo. Genial, pues estaremos ahí atentos a vuestros próximos lanzamientos y por supuesto estáis invitados a venir aquí a hablar sobre ellos. Y por último, bueno, no por último, todavía no, pero vamos con la siguiente noticia, que es la que nos va a contar Gabri. Nos va a hablar, volvemos otra vez a los grandes lanzamientos, por así decirlo. En este caso vamos a hablar de Europa, de los lanzamientos europeos y del Vega C, que cuando hizo su primer lanzamiento exitoso, hablamos en este podcast de él y de cómo eso abría una nueva ventana oportunidad a los lanzadores en Europa. Pero hoy nos toca dar malas noticias al respecto, ¿no, Gabri? Efectivamente, como viene siendo siempre con estos temas, no pueden ser todo buenas noticias. Y en concreto, pues como ya se ha adelantado, venimos hoy a hablar del fallo del Vega C el pasado diciembre, que al final en su segundo lanzamiento, el que se consideraba como su primer lanzamiento comercial, realmente, aparte de ese primer lanzamiento que hubo en julio del año pasado, pues este falló. En este caso llevaba 2 satélites Pleiades Neo de Airbus Defence and Space. El objetivo de estos 2 satélites habría sido el de completar la constelación de esta misma empresa de observación terrestre, pero al final no pudo ser, de nuevo debido a un fallo del Vega C. Mientras que la primera etapa del cohete parece a día de hoy que funcionó sin problema, la segunda etapa, que es la llamada, es un motor que se llama Céfiro 40, pues sufrió algún tipo de anomalía y al final la misión terminó en desastre y no se pudo completar. El cohete cayó al Atlántico. Por introducir un poco el Vega C, para aquellos que no estén enterados, es un cohete de gran importancia para el ecosistema de lanzadores europeos, ya que junto con el futuro Ariane 6, cuando este algún día de nuestras vidas termine de estar listo, al final el objetivo que tienen estos 2 cohetes es el de garantizar el acceso al espacio a Europa, en concreto ahora que se está a la vez jubilando los antiguos sistemas como el Vega o el Ariane 5 y además nos vemos en esta situación de conflicto debido a la invasión rusa de Ucrania, la cual no permite a Europa acceder a los lanzadores Soyuz, de los cuales habían sido muy útiles para la industria espacial europea hasta ahora. El cohete Vega C, que es, como se puede imaginar uno, la evolución del anterior cohete Vega, tiene un total de 4 etapas y es capaz de transportar unos 2.300 kilogramos de carga de pago a una altitud de más o menos 700 kilómetros, que es significativamente más que lo que el antiguo Vega C era capaz de llevar, que eran más o menos unos 1.500 kilos, aunque ese número no me... cogerlo con pinzas.
Este cohete, como también ya hemos dicho, pues ya había tenido un anterior lanzamiento, su primer lanzamiento, que además había sido exitoso en julio del año pasado. Lo hizo transportando un satélite desarrollado por la Agencia Espacial Italiana y 6 CubeSats, aunque este satélite que había llevado anteriormente era bastante más pequeño que la carga de pago que estaba llevando ahora con los 2 satélites Pléyades de Airbus. Aún no está claro cuáles han sido las causas exactas del accidente. La información que ha proporcionado hasta a día de hoy Arianespace acerca del accidente parece indicar que el Céfiro 40 funcionó correctamente durante los primeros 7 segundos, pero a partir de ese punto se empezó a ver una reducción progresiva de la presión en el motor, hasta que finalmente, más o menos a los 208 segundos, esta presión cayó repentinamente y el cohete falló completamente. En ese punto, lo que parece es que el lanzamiento fue abortado y el cohete cayó al Atlántico. La buena noticia de esto es que los datos de vuelo han podido ser recuperados, por lo cual, cuando haya suficiente tiempo, la investigación del accidente debería revelar bastante información acerca de por qué este motor ha fallado y probablemente llevar a que este se arregle y podamos volver a tener un lanzador en funcionamiento, pero todavía todo esto está por ver. A día de hoy, la investigación está siendo llevada por un panel de expertos formado por miembros de Arianespace y la ESA, la Agencia Espacial Europea, y están investigando las razones del accidente, aunque de nuevo no hay todavía nada confirmado, no ha habido ningún tipo de declaración de cuál puede haber sido el fallo y, por supuesto, todo esto es especulación. De todos modos, algo que es importante a tener en cuenta es que el Céfiro 40, que es una evolución del Céfiro 23, que era un motor que había en el anterior Vega, que es el precursor del Vega C, ya fue culpable de uno de los fallos de este cohete, y este fallo ocurrió en julio de 2019, llevando un satélite, juraría que de los Emiratos Árabes Unidos. Así que puede ser que esté relacionada de alguna manera con algún fallo que se haya traído del anterior diseño del motor, del Céfiro 23, o puede ser algo completamente nuevo. Además, en concreto este lanzamiento, que en principio habría sido llevado a cabo en noviembre en vez de diciembre, pero este tuvo que ser retrasado debido a algunas piezas defectuosas que tuvieron que cambiar y esto llevó al retraso del lanzamiento. Se está investigando también si alguna de estas piezas que se cambiaron pudiera haber tenido algo que ver con el lanzamiento, aunque varias de estas piezas parece que estaban relacionadas con el carenado de la carga de pago, así que no está claro si realmente han tenido que ver con el fallo del motor de la segunda etapa. Algo muy importante de este lanzamiento y en concreto del fallo de este lanzador es que el impacto que tiene este accidente es mucho mayor que sencillamente la pérdida económica de los 2 satélites lanzados. Y es que, como ya he mencionado, desde la invasión rusa de Ucrania y por lo tanto la no disponibilidad de los cohetes rusos, los Soyuz, tanto la ESA como la industria espacial europea dependían básicamente del Vega C, ya que a día de hoy y debido a la cantidad de retrasos que ha tenido, el Ariane 6 sigue sin estar operativo. Y por tanto, el Vega C era uno de los pocos cohetes, por lo menos de fabricación europea, que le permitía a la industria espacial europea tener acceso al espacio. Así que, al menos hasta que la investigación se complete y sea posible solucionar los problemas de este lanzador, del Vega C, el avance de esta industria pende un hilo y está en duda cómo va a ser este siguiente año para ellos, pero esperemos que la investigación pronto desvele algún tipo de información y podamos salir de este desembrollo en el que estamos. Una vez más, aún no está claro a día de hoy cuál puede haber sido el problema con el lanzador. Lo único que nos queda es esperar hasta que este panel de expertos se diga algo, nos comente cuál puede haber sido alguna de las razones para el accidente y esperemos que sean algún tipo de fallo de diseño que sea fácilmente solucionable y podamos finalmente volver a tener lanzadores europeos que nos permitan acceder al espacio. Genial, pues muchas gracias, Gabri, por traernos esta mala noticia. Como comentas, es un duro golpe para la industria espacial europea. También un duro golpe para Airbus, que los pobres ya han perdido, aparte de estos 2 satélites, también perdieron ingenio a manos de la anterior versión del Vega en 2020. Por lo tanto, bueno, a ver qué pasa, porque para la industria europea es muy importante contar con Airbus como cliente demandante de lanzadores, y si Airbus empieza a mirar hacia Estados Unidos para buscar cohetes para lanzar sus satélites, también sería otro duro golpe para la industria. Así que bueno,
habrá que estar atentos a esa investigación, a ver qué es lo que esclarece. Y por último, voy a comentar yo una noticia un poco más breve que las anteriores. Es más reciente, esta es de enero de este año, y es que estamos hablando de que esta noticia surgió cuando estábamos empezando a plantear este episodio del podcast. Y es que ya que hemos hablado de los éxitos de la industria institucional estadounidense con el SLS, vamos a hablar también un poco de su sector New Space, donde últimamente las cosas no están saliendo tan bien. Y es que, aparte de hablar también de esta misión fallida, de la que vamos a hablar ahora, de Virgin Orbit y su cohete Launcher One, y hablar también de este accidente del Vega, como hemos comentado, queremos recalcar que efectivamente lanzar un cohete para poner algo en órbita es una tarea titánica y muy compleja, realmente muy compleja, y que los seres humanos como especie todavía no tenemos 100% dominado, porque vemos que constantemente siguen surgiendo fallos a unas tasas relativamente mayores que las que ocurren, por ejemplo, en otros sectores como la aviación, etcétera, donde tenemos mucho más dominada la tecnología, sobre todo cuando surge una nueva empresa y quiere acometer ese reto, ¿no? Entonces, tenemos en este caso la empresa Virgin Orbit. Es una empresa que debe estar en el radar de todos, fundada en 2017, y lanzó tuvo su primer lanzamiento exitoso en 2021, es decir, estamos hablando de cosas muy recientes, después de un fallo que tuvieron en 2020. Y esta empresa destaca sobre el resto de la competencia de los microlanzadores que están surgiendo últimamente, que pretenden abaratar el acceso de cargas de pago más pequeñas, sobre todo a órbita baja. Estamos hablando de cargas de pago de hasta 500 kilos aproximadamente, y en órbitas de 500, 600, 700 kilómetros. Y es que son la primera empresa que ha conseguido con éxito un lanzador aéreo, que se llama, que son los que, en vez de lanzar el cohete verticalmente, lo integran en una aeronave, en este caso en un Boeing 747, el famoso jumbo de 2 pisos de Boeing. Y primero el jumbo sube a velocidad, o sea, a un techo de vuelo atmosférico, y desde ahí el cohete es lanzado como si fuese un caza lanzando un misil, pues en este caso es un avión comercial lanzando un cohete para poner cargas de pago en órbita. Y esta es la idea, el concepto innovador que tienen. Como digo, es el único sistema del mundo capaz de conseguir esto, y el primero de la historia en conseguirlo. Y en la misión Start Me Up, que es la misión de la que vamos a hablar ahora, que tuvo el pasado 9 de enero, suponía una novedad para la empresa, ya que era la primera vez que se lanzaba desde fuera de Estados Unidos, ya que esta empresa americana siempre había lanzado desde ahí, y en este caso era un lanzamiento desde el Reino Unido, que también se le había dado bastante popularidad a la noticia por ser el primer lanzamiento desde Reino Unido. Entonces, el cohete Launcher One consta de 2 etapas, en la primera de las cuales se encendió sin problemas, y es la que permite alejar al cohete de la aeronave y situarse, salir del espacio, o sea, salir superar los 100 kilómetros, ponerse en lo que ya se denomina espacio y prepararse para la integración en la órbita. La primera etapa funcionó sin problema, se separó la cofia de la segunda etapa sin problema, y parece ser que es en el encendido del motor de la segunda órbita que el flujo de óxido líquido al motor fue insuficiente y no consiguió alcanzar la órbita. Entonces, el cohete y esta segunda etapa tuvo una reentrada sin control sobre la zona de las Islas Canarias, de nuestras queridas Islas Canarias, que también es importante recalcar, cayeron realmente muy cerca, pudieron haber caído perfectamente encima de una isla porque cayeron sin control. Y bueno, también que hay veces que cuando pasa esto con un cohete chino nos enteramos enseguida, y cuando ha pasado con un cohete americano nadie se ha enterado de nada, no ha salido en las noticias generales ni demás. Afortunadamente no ha habido ningún incidente con la caída. Lo que sí que hubo, evidentemente, fue la pérdida de los satélites que iban a bordo. 2 de ellos eran CubeSats desarrollados en parte por Airbus, por lo que tanto vemos que los pobres de Airbus tienen mala suerte con esto de seleccionar lanzadores. Y se trata este fallo del segundo de la historia de Virgin Orbit. El primero, como dije, fue en 2020,
y desde 2021 habían conseguido 4 lanzamientos exitosos desde que tuvieron su primer lanzamiento nominal. Iban con buena racha y ahora hemos vuelto a tener este fracaso y habrá que estar atentos porque estas empresas del New Space suelen trabajar con capitales de inversiones que asumen mucho riesgo en sus inversiones y hay veces que un accidente como este puede poner en peligro la viabilidad de la empresa. A día de hoy sabemos que han sido muy transparentes con el motivo del fallo. Es el mismo motivo del fallo del primer accidente que tuvieron en 2020, por lo tanto parece ser que tienen algo que mejorar ahí con la alimentación de oxígeno líquido del motor de la segunda etapa. Y veremos en qué queda todo esto, porque al final estamos ahora mismo en un entorno muy interesante de muchas empresas nuevas que surgen, que pretenden hacer viable este modelo de los microlanzadores, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y seguramente lo que veremos es que solo una de esas pocas empresas saldrán victoriosas, por así decirlo, y el resto terminarán integrándose en aquellas empresas exitosas, sus trabajadores serán absorbidos por aquellas que tengan éxito o se integrarán en otras empresas más grandes que actualmente forman parte del sector. Pero bueno, estaremos atentos desde este podcast a los lanzamientos de estas pequeñas empresas. Así que eso es todo por esta noticia. No sé si tenéis algún comentario, si quieres, Pablo. O sea, no es por hacer leña del árbol caído, pero el grupo Virgin, que entre muchos de sus grandes negocios está, como ha dicho Sergio, el sector espacial, tenemos también a Virgin Galactics, que bueno, hace años salió como con la novedosa idea de llevar al hombre a los viajes espaciales, en este caso pues los viajes estos que hacían de gravedad cero y demás, y que bueno, que dentro de las malas noticias para el grupo, pues también Virgin Galactic al parecer, haciendo una búsqueda rápida, me sonaba haber escuchado que los inversores estaban a punto de dejar de prestarle apoyo por fallos en estructura, por tanto, otro duro golpe para el sector espacial del grupo Virgin, que bueno, le va bien a otros, pero aquí parece que no levantan el vuelo. Así que bueno, esperemos que tengan mejor suerte y que de verdad empresas pequeñas con vocación puedan llevarse el hueco y veremos qué pasa porque eso, actualmente hay mucho agitación dentro del sector, pero bueno, esperemos que no sea espuma y que realmente se consigan asentar y tengamos un sector diversificado y que permita muchas oportunidades laborales y mucha inversión privada para proyectos interesantes. Pues sí, esperamos. De nuestra parte, hasta aquí va a quedar el repaso de las noticias. Queríamos mencionar también otro lanzamiento, el cohete RS-1 de la empresa ABL, pero nos hemos quedado sin tiempo, queda para un futuro episodio. Y esperamos también de aquí a poco poder hablar del lanzamiento de PLD del Miura. Así que bueno, llegamos ya al final del programa. Quería agradeceros a todos por habernos escuchado y también a mis acompañantes en la grabación del episodio. Muchas gracias, John, por haberte pasado a contarnos vuestro lanzamiento. Muchas gracias a ti, Sergi. Siempre un placer venir un rato a hablar de cohetes. Muchas gracias, Carlos, también por venir. La primera vez que has venido, espero que hayas estado cómodo. No sé, me ha resultado muy interesante, así que gracias por invitarnos y nada, cuando hagamos otro lanzamiento, pues ya sabéis. Esta es vuestra casa, la tuya y la del equipo entero. Gracias, Gabri, también por venirte una vez más. Muchas gracias a ti, Sergi, muchas gracias a todos los demás. Y por último, gracias, Pablo, también por contarnos lo del SLS. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a mis compañeros por siempre dar un poquito más de información acerca de este mundo que a todos nos apasiona. Genial, pues a nuestros oyentes, estad atentos al canal, a las redes sociales de Surtam, porque vamos a ir lanzando poco a poco más episodios y alguna noticia ya del próximo evento. Muchas gracias a todos.